Pitágoras, 570 al 495 a.C. La filosofía occidental estaba en su primera infancia cuando nació Pitágoras. En Mileto, Grecia, un grupo de filósofos conocido como Escuela de Mileto había comenzado a buscar explicaciones racionales a los fenómenos naturales hace tan solo una generación, lo que marcó el inicio de la tradición filosófica occidental. Pitágoras pasó su infancia relativamente cerca de Mileto, por lo que es muy probable que los conociera y es posible que incluso estudiara en su academia. Se cree que Pitágoras, al igual que Tales, el fundador de la Escuela de Mileto, aprendió los rudimentos de la geometría durante un viaje a Egipto. Con estos orígenes, no es sorprendente que abordara el pensamiento filosófico desde un punto de vista científico y matemático. Sin embargo, Pitágoras era también profundamente religioso y supersticioso. Creía en la transmigración de las almas y en la reencarnación, y fundó un culto religioso del que él mismo era el Mesías virtual, en Crotona, sur de Italia. Sus discípulos vivían en una comuna y a su estudio de las teorías religiosas y filosóficas se sumaban unas estrictas normas de conducta y de alimentación. Se les conocía como pitagóricos y entendían las ideas de Pitágoras como revelaciones místicas, hasta el punto que algunos de los descubrimientos que se le atribuyen en forma de revelaciones quizás provenían de otros miembros de la comunidad. Las ideas eran recogidas por los alumnos, entre los que se encontraban su esposa, Téano de Crotona, y sus hijas. Las dos facetas de las creencias de Pitágoras, la mística y la científica, parecen irreconciliables, pero Pitágoras no las creía como contradictorias. Para él, el objetivo de la vida era poder liberarse del ciclo de reencarnaciones, lo que podía conseguirse mediante la adhesión a unas estrictas normas de conducta y a la contemplación, o lo que llamaríamos pensamiento científico objetivo. Encontró en la geometría y las matemáticas verdades que consideraba evidentes, casi divinas, y desarrolló pruebas matemáticas que tuvieron el impacto de revelaciones divinas. Como estos descubrimientos matemáticos eran fruto del razonamiento puro, Pitágoras los creía más valiosos que las meras observaciones. Por ejemplo, los egipcios habían descubierto que todos los triángulos cuyos lados seguían una proporción de 3, 4, 5 tenían un ángulo recto, lo que era muy útil en la práctica, por ejemplo, de la arquitectura. Sin embargo, Pitágoras reveló el principio subyacente a todos los triángulos rectángulos. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, lo que llevó a evidenciar que era una verdad universal. Fue un hallazgo tan extraordinario y con tal potencial que para los pitagóricos fue una revelación divina. Pitágoras concluyó que todo el cosmos debía estar regido por reglas matemáticas. Afirmaba que el número, proporciones numéricas y axiomas matemáticos podía utilizarse para explicar la estructura del cosmos. No descartaba totalmente la idea de Mileto de que el universo pudiera estar hecho de una materia primordial, pero pasó de estudiar la sustancia a estudiar la forma. Esto supuso un cambio tan profundo en el modo de ver el mundo que deberíamos perdonar a Pitágoras y a sus discípulos su exaltación y misticismo con los números. Al explorar la relación entre los números y la geometría, descubrieron los números al cuadrado y al cubo de los que hablamos en la actualidad, pero también les atribuyeron cualidades. Los pares, por ejemplo, eran asociados a lo bueno y los impares a lo malo. En algunos casos llegaron a ser muy específicos. El número 4 era la justicia, etc. El número 10 en forma de tetraxis, una forma triangular dibujada con hileras de puntos, tenía un significado especial en el ritual pitagórico. Algo menos controvertida era su visión del número 1 como punto único, una unidad de la que podían derivarse otras cosas. El número 2, siguiendo esta lógica, era una línea. El 3, una superficie o un plano. Y el 4, un sólido. La correspondencia con nuestra concepción moderna de las dimensiones es obvia. La explicación pitagórica acerca de la creación del universo seguía una pauta matemática. Dios impuso un límite a lo ilimitado, el infinito que existía antes del universo, y así fue como todo lo que existe adquirió forma. De este modo, Dios creó una unidad mensurable a partir de la que se formó todo lo demás. El descubrimiento más importante de Pitágoras fue el de las relaciones existentes entre los números, los ratios y las proporciones. Su investigación sobre la música y especialmente sobre las relaciones entre las notas musicales que sonaban bien juntas reforzó este descubrimiento. Se dice que la idea se le ocurrió mientras escuchaba trabajar a unos herreros. El yunque de uno medía la mitad que el del otro,
y el sonido que emitían al ser golpeados con el martillo estaba separado exactamente por una octava, 8 notas. Quizás sea cierto, pero es más probable que Pitágoras determinara las proporciones entre los intervalos consonantes, el número de notas que hay entre dos determina si, al ser tocadas simultáneamente, sonarán bien o no, experimentando con la cuerda de un instrumento. Lo que descubrió fue que los intervalos eran armoniosos, porque la relación entre ellos era una proporción matemática sencilla y concreta. Estas series, que hoy conocemos como series armónicas, le confirmaron que la elegancia matemática que había descubierto en la geometría se hallaba también en la naturaleza. Pitágoras no solo había demostrado que la estructura del universo podía explicarse en términos matemáticos, los números rigen las formas, sino también que la acústica era una ciencia exacta y que los números regían las proporciones armoniosas. Entonces empezó a aplicar sus teorías a todo el cosmos para demostrar la relación armoniosa entre las estrellas, los planetas y los elementos. Más tarde, los astrónomos de la Edad Media y del Renacimiento adoptaron con fervor su idea de la relación armónica entre las estrellas y desarrollaron toda una serie de teorías en torno a la idea de la música de las esferas. La sugerencia de que los elementos estaban dispuestos en armonía volvió a plantearse más de 2000 años después de su muerte. En 1865, el químico inglés John Newland descubrió que, al ordenar los elementos químicos en función de su peso atómico, el octavo elemento, a partir de cualquier otro, tenía unas propiedades muy similares al primero, como sucede con las notas musicales. Este conocimiento se denominó Ley de las Octavas y contribuyó a desarrollar la tabla periódica de los elementos que sigue utilizándose en la actualidad. Pitágoras también fue quien determinó el principio del razonamiento deductivo, que es el proceso paso a paso de empezar por un axioma evidente, como 2 más 2 es igual a 4, para ir avanzando hasta una nueva conclusión o hecho. Posteriormente Euclides definió el razonamiento deductivo, que pasó a ser la base del pensamiento matemático hasta la Edad Media e incluso después. Una de las principales contribuciones de Pitágoras al desarrollo de la filosofía fue la idea de que el pensamiento abstracto es superior a la prueba de los sentidos. Platón recogió esta idea en su teoría de las formas y surgió de nuevo en el método filosófico de los racionalistas en el siglo XVII. El intento de Pitágoras de combinar lo racional con la ciencia fue la primera tentativa de resolver un problema que ha asediado a la filosofía y a la religión desde entonces. Casi todo lo que sabemos de Pitágoras procede de otros. Incluso los hechos más básicos de su vida son meras conjeturas. Sin embargo, ha alcanzado un estatus poco menos que legendario, que al parecer fomentaba gracias a las ideas que se le atribuyen. Sea como fuera en realidad, lo importante es el gran impacto que ejercieron esas ideas sobre el pensamiento filosófico.